Un campesino puede perderlo todo en un solo día, el fruto de su trabajo, su esperanza y hasta las fuerzas para seguir creyendo. Pero cuando su corazón sigue confiando en silencio, Dios siempre encuentra la forma de mostrarle que nada fue en vano. Así comenzó la historia de don Nazario, el hombre que vio morir su cosecha, sin saber que bajo esa tierra seca ya estaba naciendo el propósito que cambiaría su destino para siempre. El amanecer llegaba lento sobre el valle. Las montañas, todavía cubiertas de neblina, parecían guardar un secreto que el viento no se atrevía a contar. Entre los surcos de un campo silencioso, un hombre caminaba con la mirada clavada en el suelo. Era don Nazario, un campesino de rostro curtido por el sol y el tiempo, con las manos agrietadas por los años de trabajo y de fe. Sus botas se hundían en el barro húmedo que alguna vez fue su cosecha. Donde antes el maíz crecía alto y dorado, ahora solo quedaban tallos rotos, hojas desgarradas y el eco del agua que la tormenta había dejado como una herida abierta. La noche anterior, el cielo había rugido con furia. El viento tumbó cercas, arrancó ramas y el agua cayó sin descanso, como si el cielo entero se hubiese quebrado en llanto. Los truenos sacudían las montañas y cada relámpago hacía temblar la tierra. Rosa había pasado la noche abrazando a su hijo mientras oraba en silencio, pidiendo que la casa resistiera. Nazario, empapado hasta los huesos, trató de salvar las gallinas y proteger los sacos de maíz, pero todo fue en vano. El amanecer los encontró con los pies en el lodo y el alma vacía, mirando cómo su campo se había convertido en un espejo de agua y ruina. Nazario se detuvo en medio del terreno, respiró hondo, y el olor a tierra mojada le llenó el pecho con una mezcla de dolor y nostalgia. Sus ojos, cansados, se humedecieron sin permiso. No era solo tristeza, era la impotencia de ver el trabajo de todo un año reducido a nada. A su lado, Rosa, su esposa, sostenía un pañuelo entre las manos. Miraba los restos del maizal con el mismo silencio con que una madre observa la tumba de su hijo. «Dios mío», susurró con voz apenas audible. «¿Qué vamos a hacer ahora, Nazario?». El hombre se pasó la mano por el rostro, lleno de barro y lágrimas. Su voz salió ronca, quebrada pero firme. «No lo sé, Rosa, pero lo que sí sé es que si él permitió que esto pasara, también sabrá para qué». Ella bajó la mirada. No era la primera vez que la vida los ponía a prueba, pero nunca así. El agua había entrado hasta el último rincón del terreno. Las gallinas se habían perdido. El maíz se pudría en el lodo y el corral olía a tristeza. Nazario caminó hasta el viejo espantapájaros que aún seguía de pie, torcido, con el sombrero a medio caer. Le quitó el sombrero, lo sacudió y lo colocó en su propia cabeza. El gesto fue simple, pero detrás de ese movimiento había algo más: la dignidad de quien se niega a rendirse. «Vamos a empezar otra vez», dijo con calma. «No será la primera vez que la tierra nos pruebe, ni la última». Desde la puerta de la casa, su hijo Elián, un muchacho de apenas 14 años, lo observaba en silencio. Sus ojos grandes, llenos de miedo y preguntas, buscaban respuestas en el rostro cansado de su padre. «¿Papá? ¿Y si ya no vuelve a crecer nada?», preguntó con inocencia. Nazario lo miró largo rato, con esa mirada que enseña más que 1000 palabras. «Hijo, hay cosas que tardan en florecer, pero lo que se siembra con fe, tarde o temprano vuelve a dar fruto». El muchacho asintió sin entender del todo, pero el tono de su padre le dio una paz extraña, como si aquellas palabras tuvieran peso de promesa. El sol comenzaba a elevarse detrás de los cerros, y sus rayos doraban el campo inundado. El agua reflejaba el cielo como si quisiera recordarles que, incluso después del desastre, la belleza seguía allí, escondida entre el barro. Nazario levantó la vista al cielo, con las manos sucias y el corazón abierto. «Si esto también tiene un propósito, Señor», susurró con voz temblorosa, «enséñame a verlo, aunque duela». El viento respondió con un leve murmullo entre los álamos, y en ese silencio sagrado del amanecer, comenzó la historia de un hombre que perdió su cosecha,
para descubrir que a veces Dios arranca lo que amamos, solo para mostrarnos lo que realmente nos sostiene. Pasaron los días y la tierra no dio señales de querer sanar. El sol volvió a salir con fuerza, secando el barro, dejando grietas en los surcos como heridas abiertas. El campo olía a derrota. Solo el viento parecía recordar cómo sonaban antes las risas de aquella familia campesina. Nazario se levantaba cada mañana antes del amanecer, aunque ya no hubiera nada que cosechar. Caminaba hasta la parcela con la misma rutina de siempre. Observaba el terreno, tocaba la tierra y luego se quedaba en silencio con la mirada perdida entre los cerros. Era como si necesitara hablar con Dios en voz baja, sin testigos. Rosa lo observaba desde la ventana con el corazón apretado. Sabía que detrás de aquella calma había cansancio, miedo y una fe que empezaba a temblar. Aún así, su esposo nunca se quejaba. Ni una sola vez le escuchó maldecir la suerte, ni culpar al cielo. Pero los vecinos no pensaban igual. En el pequeño pueblo, las lenguas se movían más rápido que el viento. Eso le pasa por confiar tanto en su suerte, decían unos. Siempre hablando de fe, y mire ahora cómo quedó. Añadían otros. Ni para el pan va a tener este año, murmuraban desde las tiendas. Nazario escuchó aquellos comentarios más de una vez cuando bajaba al pueblo a comprar un poco de harina o jabón, pero nunca respondió. Solo sonreía con esa paz extraña de quien ha aprendido a no discutir con la vida. Una tarde, en la plaza, un hombre delgado y burlón le gritó desde una esquina: ¡Nazario! ¿Todavía esperas que Dios te devuelva tu maíz? El pueblo rió con malicia. El campesino levantó la vista, lo miró con serenidad y respondió: No espero que me devuelva nada. Solo confío en que sabrá darme lo que realmente necesito. El silencio que siguió fue más incómodo que las risas. Nadie supo qué decir. Esa noche, el cielo volvió a nublarse. El viento soplaba con una fuerza rara, como si arrastrara presagios. Nazario salió al patio con una lámpara de querosén en la mano. Miró al cielo y en medio de las nubes creyó ver una estrella que se resistía a apagarse. Rosa, dijo en voz baja, algo va a pasar. ¿Bueno o malo?, preguntó ella. Nazario se quedó mirando la oscuridad. No lo sé, pero cuando el alma se queda quieta, es porque el propósito está cerca. Al día siguiente, el sonido de motores rompió el silencio del valle. Camionetas del gobierno, con hombres vestidos de uniforme y cascos amarillos, entraron al caserío. Decían venir a inspeccionar las tierras afectadas por la tormenta, buscando zonas de riesgo y posibles daños en el subsuelo. Cuando llegaron a la parcela de don Nazario, el ingeniero jefe se detuvo un momento. El suelo estaba agrietado, pero había algo extraño. Un leve vapor salía del terreno como si respirara. Aquí abajo hay movimiento, dijo el hombre agachándose. No es gas, parece agua. Nazario lo miró sin entender. ¿Agua?, preguntó sorprendido. Sí, pero no cualquier agua, respondió el ingeniero. Es una fuente natural, muy profunda y muy limpia. Si las pruebas lo confirman, podría abastecer a todo el valle. Rosa cubrió su boca con las manos. Nazario se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Entonces, ¿la tormenta?, balbuceó. El ingeniero lo miró y sonrió. Tal vez no fue una desgracia, señor. Tal vez fue lo único que permitió que esto saliera a la luz. El campesino cerró los ojos. Sintió que el alma se le aflojaba, como si un peso invisible se deshiciera en el aire. El barro, el dolor, las noches sin dormir. Todo empezaba a tener sentido. Mientras el sol caía sobre el valle, el agua comenzó a brotar lentamente entre las grietas del suelo. Primero un hilo delgado, luego una corriente clara, transparente como una lágrima de Dios. Nazario se arrodilló frente a ella, metió las manos en el agua y lloró. Gracias, Señor, susurró con voz quebrada. Ahora entiendo. No me quitaste la tierra, solo me mostraste lo que había debajo. Rosa se arrodilló junto a él. Elian corrió desde la casa riendo, salpicando con los pies en el agua nueva. Y en ese instante, el campo que antes olía a muerte volvió a oler a vida.
El rumor del hallazgo se extendió más rápido que el viento. Antes del mediodía, todo el pueblo sabía que en las tierras de don Nazario había nacido un manantial. Las familias comenzaron a llegar desde temprano, algunas con baldes vacíos, otras solo con curiosidad. Y allí, frente a todos, el agua seguía brotando, clara, viva, como si la tierra hubiera decidido llorar de alegría. Nazario los observaba en silencio, con la gorra en las manos y el corazón temblando. Le parecía un sueño. Esa misma gente que días atrás lo había señalado con burla, ahora lo miraba con respeto, una mujer anciana, la misma que antes le había gritado en la plaza. Se acercó despacio y le dijo con voz conmovida: «Perdónanos, hijo. No supimos ver lo que Dios estaba preparando». Nazario sonrió sin orgullo. Sus ojos brillaban con lágrimas sinceras. «No hay nada que perdonar, madre», respondió con suavidad. «A veces la vida nos enseña tarde, pero siempre a tiempo». El ingeniero regresó con más hombres y confirmó lo que ya se sospechaba. Aquel manantial era profundo, constante y tan puro que podría abastecer al caserío entero. El agua se canalizaría y, por primera vez, el pueblo no tendría que caminar kilómetros para llenar sus cántaros. Esa tarde, mientras los niños corrían riendo entre los charcos y el aire olía a esperanza, Rosa se acercó a su esposo y le tomó las manos. «¿Ves, Nazario?», dijo con la voz temblorosa. «Tu fe nos sostuvo cuando todo se vino abajo. Yo perdí la esperanza, pero tú no». Nazario bajó la mirada. «No fui yo, Rosa. Solo me aferré a la idea de que Dios no destruye sin propósito. Hoy lo entiendo. A veces arranca lo que sembramos, para darnos algo que no sabíamos que necesitábamos». Elian, empapado hasta las rodillas, llegó corriendo. «¡Papá, mira!», gritó alegre, sosteniendo un pequeño pez entre sus manos. «Hay vida en el agua». El campesino lo miró con ternura. El niño reía bajo la luz del atardecer, y el reflejo dorado del agua parecía abrazarlo todo. Nazario levantó la vista al cielo, y el viento sopló suave entre los álamos, como si el valle entero respirara en paz. Los días siguientes fueron diferentes. El agua seguía fluyendo, constante, cantando entre las piedras. Las familias del pueblo regresaban cada día con sus cántaros y sus hijos. Algunos rezaban, otros solo se quedaban mirando aquel milagro silencioso que brotaba de la tierra. Nazario, en cambio, no se consideraba dueño de nada. Dejó que todos tomaran del manantial libremente. «El agua no me pertenece», decía. «Fue Dios quien la escondió aquí, y fue Él quien decidió compartirla». Y así, el hombre que una vez perdió su cosecha, se convirtió sin buscarlo en el sostén de su pueblo. Don Nazario ya no era solo un campesino, era un testimonio vivo de que el dolor también puede florecer. Una tarde, cuando el sol se despedía detrás de los cerros, Nazario volvió a su parcela y se sentó frente al manantial. Metió las manos en el agua y dejó que el reflejo del cielo temblara sobre su piel. «Ahora entiendo, Señor», murmuró con una sonrisa cansada. «Tú no me quitaste nada, solo me enseñaste a mirar más hondo». El viento sopló entre las espigas nuevas que ya crecían en los bordes del campo. La tierra volvía a tener vida, y el sonido del agua se confundía con el canto lejano de los gallos. Y así terminó su prueba, con la certeza de que incluso cuando el mundo se derrumba, Dios sigue sembrando propósitos debajo del dolor. Las estaciones pasaron y el valle volvió a vestirse de verde. Allí donde antes la tormenta había dejado ruinas, ahora florecía una vida nueva. El agua corría mansa por canales de piedra que los mismos campesinos habían construido con sus manos. Los niños jugaban entre los surcos, las mujeres lavaban la ropa cantando, y el aire tenía ese aroma limpio que solo nace cuando la fe vence al miedo. Cada amanecer, don Nazario salía con su azadón al hombro, ya no para arar la tierra con desesperación, sino para acompañarla con gratitud. El campo era su oración diaria. El manantial seguía brotando sin cesar, como un recordatorio de que Dios nunca se olvida de los suyos. A veces se quedaba largo rato sentado frente al agua, mirando su reflejo temblar entre las ondas. Veía en ese espejo natural las arrugas de su rostro,
y pensaba que cada una de ellas guardaba una historia. Una de lucha, otra de pérdida, otra de esperanza. Y entendía que la vida, como la tierra, también necesita ser removida para dar frutos nuevos. Elian crecía rápido. Ya no era el niño asustado que temía que nada volviera a nacer. Ahora ayudaba a su padre con una sonrisa serena. Y cada vez que alguien le preguntaba qué había aprendido de aquella tormenta, respondía sin dudar: aprendí que cuando todo parece perdido, es porque Dios está empezando algo que aún no vemos. Nazario lo escuchaba y sonreía en silencio. Sabía que esa frase no venía solo de la mente del muchacho, sino del alma de quien vio a su padre no rendirse cuando todo se derrumbaba. Una tarde, al caer el sol, el campesino subió al cerro detrás de su casa. Desde allí se veía todo el valle, los campos verdes, las casas de adobe, el río que nacía de su manantial y se abría paso hasta los pueblos lejanos. El cielo estaba teñido de fuego y oro. Nazario se quitó el sombrero, cerró los ojos y dejó que el viento le hablara. Recordó aquella noche de lluvia en la que creyó haberlo perdido todo. Recordó las burlas, la desesperanza, el lodo hasta las rodillas, y luego, el momento en que el agua brotó como una promesa cumplida. Todo tenía sentido, murmuró con voz quebrada. Todo, incluso el dolor. El viento pareció responderle moviendo las hojas de los álamos, y en ese instante comprendió que su vida había sido como su tierra. Primero removida, luego herida, pero finalmente fecunda. El manantial que había nacido en su parcela ya no solo daba agua, daba esperanza. Había salvado cosechas, calmado la sed de cientos de familias y devuelto la fe a un pueblo entero. Y sin buscarlo, don Nazario se convirtió en una leyenda entre los suyos. El campesino que perdió todo para descubrir que Dios no quita, sino que prepara años después. Los nietos del pueblo aún contaban su historia al borde del río. Decían que, cuando alguien dudaba de su suerte, bastaba con mirar el agua que nacía del cerro y recordar al hombre que no se rindió. Y así, mientras el tiempo siguió su curso y las generaciones cambiaban, el manantial jamás se secó. Porque cuando algo nace del propósito de Dios, ni el sol más fuerte ni la sequía más larga pueden apagarlo. Don Nazario envejeció con paz. Cada arruga nueva era una semilla de gratitud. Cada amanecer, una bendición repetida. Y cada gota de aquel manantial, un eco constante de las palabras que lo habían sostenido toda su vida. No todo lo que se pierde es castigo. A veces, es la mano de Dios preparando el milagro que viene después. A veces la vida parece injusta. Nos quita lo que amamos. Nos arranca el fruto de años de esfuerzo y nos deja en medio del silencio preguntando por qué. Pero el tiempo, ese maestro paciente, siempre termina mostrando la verdad, que detrás de cada prueba había un propósito que aún no entendíamos. Don Nazario lo aprendió con lágrimas y con fe. Cuando su cosecha murió, también sintió que su esperanza se había ido con ella. Pero no maldijo, no se rindió. Solo miró al cielo y dijo: «Si esto también tiene un propósito, Señor, enséñame a verlo». Y Dios se lo mostró. Porque a veces el Creador tiene que romper la tierra para que brote el agua. A veces tiene que destruir lo que sembramos para darnos algo más profundo, más eterno, más puro. ¿Y sabes algo? Eso también nos pasa a nosotros. Perdemos un trabajo, una persona, una oportunidad y creemos que todo se ha terminado. Pero mientras lloramos por lo que se fue, Dios ya está trabajando en lo que vendrá. El manantial de don Nazario sigue vivo, no solo en el valle donde nació el agua, sino en el corazón de todos los que comprendieron su enseñanza. Que lo que hoy duele, mañana puede salvarte. Que lo que hoy parece un final, puede ser solo el inicio de algo más grande. Y si estás escuchando esto, tal vez tú también estás pasando una tormenta. Tal vez el campo de tu vida se siente vacío. Tal vez no ves sentido en lo que estás viviendo. Pero no te rindas, no maldigas la tierra, no reniegues del cielo. Dios no se ha olvidado de ti, solo está removiendo la tierra para que algo nuevo pueda brotar. Recuerda lo que dijo don Nazario aquel día, mirando el agua con lágrimas en los ojos.
el Creador no me quitó nada, solo me enseñó a mirar más hondo. Así que no temas si hoy todo parece perderse. Es posible que bajo esa tierra de dolor, Dios ya esté preparando la raíz de tu bendición. Y cuando llegue el momento, comprenderás que nada fue casualidad, que cada lágrima, cada noche de angustia, cada silencio tenía sentido, porque todo, absolutamente todo tiene un propósito. ¿Y tú? Que llegaste hasta este momento de la historia. Te invito a escribir en los comentarios esta frase: todo lo que Dios permite tiene un propósito. Así sabré que estuviste aquí, que sentiste este mensaje y que tu fe sigue viva, aunque la vida te haya probado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte este video con alguien que esté atravesando un momento difícil. Tal vez tú seas el puente para recordarle que Dios nunca llega tarde. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Desde lo más profundo del alma, te deseo luz, esperanza y propósito en cada paso que des. Nos encontramos muy pronto, en otra historia que, como esta, nos recordará que nada pasa por casualidad, porque en esta vida, todo, absolutamente todo, tiene un propósito.